bajo las cálidas aguas tropicales del Océano Pacífico, se encuentra un mundo oscuro y casi helado. Un lugar tan peligroso de explorar que sabemos muy poco sobre él. Encontrar algo vivo allí alguna vez se creyó imposible. Las condiciones son tan extremas que incluso las células que forman todos los seres vivos serían destruidas. Los huesos y conchas simplemente se disolverían y los procesos esenciales para la vida se detendrían por completo. Eso fue hasta 1960, cuando una criatura fue vista en el fondo más profundo. Se habían encontrado los primeros signos de vida. Pero las cosas se volvieron aún más extrañas, porque no solo se halló vida en esas profundidades, sino que esa vida se había adaptado a ese lugar y a ninguno más en la Tierra. Gran parte de lo que sabemos sobre este lugar secreto proviene de raros especímenes que han sido traídos por sondas remotas o que ocasionalmente son capturados por la pesca de aguas profundas. Criaturas extrañas que se han adaptado a vivir en condiciones que aún no entendemos por completo y que, a veces, son arrastradas a nuestras costas. Al ser removidas de su entorno natural, se deforman, quedan irreconocibles, a menudo destruidas por completo. Así que solo podemos adivinar cómo deberían lucir y cómo podrían vivir. La vasta extensión de los fondos oceánicos profundos es la última frontera inexplorada de nuestro planeta, esperando ser descubierta. Nuestro viaje comienza hace 150 años, cuando el barco británico HMS Challenger estaba por finalizar una misión de 4 años. El primer mapeo de los suelos oceánicos. Ya habían tomado cientos de sondeos, un trabajo agotador en todo tipo de climas, desde el abrasador calor tropical hasta las gélidas aguas polares, bajando un peso de plomo hasta que tocaba el fondo del océano, y luego izando metro tras metro de fría y pesada cuerda empapada. La imagen que surgía era la de una superficie sin rasgos, cubierta de lodo y sedimentos, a unos 3 o 4 kilómetros bajo la superficie. Solos, en medio del océano, a 2.000 kilómetros al este de Filipinas, estaban tomando otra medición rutinaria. Sin embargo, ese día el plomo no tocó fondo a los 3 kilómetros ni a los 4, ni siquiera a los 5. Siguió bajando a las profundidades. Se añadía más cuerda y aún descendía. Solo podemos imaginar cómo debieron sentirse mientras ataban más y más cuerda. Y el peso de plomo seguía hundiéndose en las profundidades, justo bajo el fino casco de madera de su barco. Navegar en alta mar en aquellos tiempos era una empresa peligrosa. Las tripulaciones confiaban en tradiciones y supersticiones. Se contaban leyendas de enormes criaturas que surgían de las profundidades, que atrapaban barcos enteros con sus retorcidos tentáculos y los arrastraban hacia abajo. Esto nos parece descabellado hoy, pero en esos días tales miedos eran muy reales. Finalmente, el peso tocó el fondo a más de 8 kilómetros de profundidad. Lo que habían encontrado es lo que hoy conocemos como la Fosa de las Marianas. Y si hubieran estado un poco más hacia el oeste, habrían descubierto el agujero más profundo de la superficie de nuestro planeta, la Fosa Challenger, con 11 kilómetros de profundidad. El monte Everest desaparecería en ese agujero y aún quedaría sumergido 2 kilómetros bajo la superficie. La Fosa de las Marianas es inmensa, un valle curvado en el suelo marino de 2.500 kilómetros de longitud y casi 70 kilómetros de ancho. Comienza a 2.000 kilómetros al sur de Japón, primero curvándose hacia el sureste y luego girando al oeste en dirección hacia Filipinas. Sus laderas occidentales son abruptos acantilados de roca ígnea expuesta. Al este se eleva más suavemente, abriéndose hacia un suelo oceánico vacío que se extiende por 12.000 kilómetros casi sin rasgos, hasta llegar a México. La escala es difícil de imaginar. Solo la Fosa Challenger, que es una diminuta parte de toda la trinchera, podría tragarse 5 veces el Gran Cañón. La Fosa de las Marianas forma parte de una serie casi continua de grietas inestables y en constante movimiento en la corteza terrestre que rodean al Océano Pacífico.
Estas coinciden con un anillo de volcanes conocido como el Cinturón de Fuego. Un asombroso 90% de todos los terremotos son causados por movimientos de esta fractura de 40.000 kilómetros, donde placas de roca a muchos kilómetros de profundidad se rozan, se empujan y se destruyen entre sí. Apenas estamos empezando a comprender cómo la superficie de nuestro planeta ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿Por qué los continentes están dispuestos de la manera en que lo están? Y cómo estas profundas grietas en la superficie terrestre desempeñan un papel vital en esa historia. Para entender qué creó esta notable formación geológica, conviene mirar primero al Océano Atlántico, al otro lado de América. La superficie de nuestro planeta está compuesta por continentes y océanos. No se trata simplemente de qué partes están sobre el agua y cuáles ocultas bajo las olas. Los continentes y los océanos son componentes completamente diferentes de la corteza terrestre, todos flotando sobre una esfera de roca caliente llamada magma. Imagina los continentes como icebergs flotando en un océano de magma, enormes bloques de corteza terrestre a la deriva en los mares, y como los icebergs, en su mayoría ocultos bajo la superficie. Entre ellos, hay una delgada capa de corteza oceánica que rellena los huecos, similar en proporción a la piel de una manzana. Los continentes son antiguos, gruesas capas de variados tipos de roca que se han formado a lo largo de miles de millones de años. La corteza oceánica es mucho más joven, de apenas millones de años y más delgada, formada por magma solidificado. Los suelos oceánicos y los continentes se desplazan arrastrados por las corrientes térmicas del magma subyacente. Todos esos continentes estuvieron alguna vez unidos en un único supercontinente que llamamos Pangea. Durante unos 200 millones de años se han ido separando. El Océano Atlántico se está haciendo más grande a medida que las Américas se alejan de África y Europa. A medida que se separan, un nuevo suelo oceánico se forma continuamente en lo que se llama una falla divergente, llenando el hueco aproximadamente por el centro del océano. Este proceso es impulsado por las corrientes térmicas en el magma subyacente. Ascienden y luego se extienden hacia el este y el oeste, forzando a los continentes a separarse y creando más suelo oceánico. Si las Américas se mueven hacia el oeste, alejándose de África y Europa, entonces deben estarse acercando a Asia y Australia, haciendo que el Océano Pacífico se haga más pequeño. Las fuerzas que crean nuevo suelo oceánico en el Atlántico también actúan en el Pacífico, impulsadas por las corrientes térmicas en el magma de abajo. Esto produce constantemente un nuevo suelo oceánico llamado la placa tectónica del Pacífico, que fluye hacia afuera como una cinta transportadora geológica. Pero si el Océano Pacífico se está haciendo más pequeño, ¿a dónde va todo este suelo oceánico? Alrededor de los límites externos del Océano Pacífico, esta corteza oceánica que fluye hacia afuera se encuentra con los continentes de las Américas al este y con Asia y Australia al oeste. A medida que se expande, el suelo oceánico debe ir a algún lugar. Su fuerza lo empuja hacia abajo, hundiéndose bajo los continentes que lo rodean, regresando al magma del que se formó, en un proceso llamado subducción. Esta es la mayor operación de reciclaje del planeta. Esta masiva línea de destrucción es la que crea los terremotos y los volcanes que rodean al Océano Pacífico, el Cinturón de Fuego. Cuando el suelo oceánico es forzado hacia abajo en el magma, parte de él se derrite y asciende, estallando en la superficie como volcanes. Por eso, en el lado externo de estas fallas de subducción, se encuentra una línea de volcanes, y en las fallas mismas, las profundas fosas oceánicas. A medida que el suelo del Pacífico avanza hacia nuestra fosa, se enfría y se vuelve más denso. Eso hace que se hunda más hacia el centro de la Tierra, arrastrado por la gravedad. En consecuencia, el océano aquí se hace más y más profundo. La placa del Pacífico que fluye hacia nuestra fosa tiene 170 millones de años, la corteza oceánica más antigua del planeta. Se formó cuando los continentes comenzaron a separarse y ahora ha llegado al final de su vida.
En el borde occidental del Océano Pacífico se encuentra con la placa de Filipinas. Esta losa más joven y menos densa de la corteza terrestre se asienta mucho más alta sobre el manto. Simplemente pasa por encima del suelo oceánico más viejo que se hunde, empujándolo más abajo, doblando una capa de roca sólida de varios kilómetros de grosor. Las fuerzas involucradas son inimaginables. Es esta unión entre la enorme placa tectónica superior y la placa del Pacífico que se hunde la que crea la fosa de las Marianas. Esta zona de destrucción da lugar hacia algunos de los mayores prodigios geológicos del mundo. Aquí hay gigantescos volcanes de lodo activos que vierten hidrógeno en las aguas del Pacífico, uno de ellos de 50 kilómetros de diámetro. Hay un volcán que expulsa dióxido de carbono casi puro, el cual emerge como líquido, no como gas, debido a la enorme presión de estas profundidades. Otro tiene un lago de azufre fundido en su cráter, algo encontrado solo aquí y en una de las lunas de Júpiter. También hay respiraderos profundos que emiten columnas de agua hirviente rica en minerales, que se cree contienen los secretos de los orígenes de la vida en nuestro planeta. Nuestro interés hoy no está en esos volcanes y respiraderos térmicos. Queremos ver cómo sería descender a la fosa misma, miles de metros más abajo en el océano, y luego realizar la inmersión más extrema de todas, la del abismo Challenger. Podrías pensar que a 10.935 metros la fosa de las Marianas es de algún modo un capricho geológico, un agujero inesperado de profundidad inusual. Pero otras fosas alrededor del Pacífico tienen profundidades similares. La cercana fosa de Tonga tiene 10.800 metros de profundidad y la fosa de Filipinas 10.540. Estas grietas en la corteza terrestre están cambiando constantemente y la depresión que causa el abismo Challenger es solo temporal. Algún día será arrastrada hacia el magma y otro lugar se convertirá en el agujero más profundo del planeta. Existen muchos problemas para superar al explorar tales profundidades submarinas, pero el mayor es la presión. Si nadas hasta el fondo de una piscina, puedes sentir la presión del agua en tus oídos, incluso a solo 3 o 4 metros. Ya resulta bastante incómodo, pues a esta clase de profundidad la presión es inimaginable. Es más de 1000 veces la presión de la superficie, equivalente a 1 tonelada de peso sobre tu uña del pulgar. Y al igual que 1 tonelada de peso real, esa presión basta para destruir la mayoría de las células vivas. Pero no solo los seres vivos son aplastados hasta la nada. El poder destructivo de esta fuerza es asombroso. Incluso equipos diseñados para soportar estas profundidades extremas pueden fallar de manera espectacular. En 2014, un vehículo no tripulado de exploración profunda llamado Nereus sufrió una implosión catastrófica durante una inmersión en la fosa Kermadec, al norte de Nueva Zelanda, quedando completamente destruido. Los submarinos militares que patrullan en secreto nuestros océanos solo pueden bucear con seguridad hasta unos 1500 metros de profundidad. Para llegar al fondo de la fosa de las Marianas, se necesita un equipo verdaderamente especial. Increíblemente, 2 personas lograron este descenso alocado ya en 1960. Don Walsh, de la Marina de Estados Unidos, y Jacques Piccard, un oceanógrafo suizo, realizaron la peligrosa inmersión en el Trieste, un diminuto batiscafo, una increíblemente resistente cápsula de presión con forma de esfera, suspendida bajo un tanque de flotación. A unos 9 kilómetros de profundidad, hubo un estruendo enorme, pero eso no detuvo a nuestros intrépidos exploradores. Echaron un vistazo, no vieron nada fuera de lugar y continuaron el descenso. Lo que no notaron fue que uno de los gruesos bloques externos de plexiglás de las ventanas se había agrietado. Uno de los componentes clave que evitaba que su pequeña cápsula implosionara. Estaban al límite de lo que ese sumergible podía soportar, pero aún así bajaron 3 kilómetros más. Tardaron casi 5 horas en alcanzar el fondo. Su visión allí se limitaba a 2 pequeñas ventanas de observación de apenas 50 milímetros de diámetro y a una pequeña área en la oscuridad total, iluminada solo por sus luces.
Su llegada había removido el sedimento del fondo marino, así que por un rato no pudieron ver nada. Pero, increíblemente, sí vieron vida. Vieron lo que creyeron era un pez plano moviéndose sobre el sedimento, aunque ahora se cree que probablemente era un pepino de mar, una de las pocas especies conocidas en esas profundidades. Permanecieron apenas 20 minutos antes de tener que ascender, lo cual les llevó más de 3 horas. Lo que lograron fue tan peligroso que nadie más intentó la misma inmersión durante medio siglo. En ese tiempo, solo unos pocos vehículos no tripulados fueron descendidos al abismo, mientras que casi 7,000 personas escalaron la cima del monte Everest y 12 fueron a la Luna. Eso da una idea de lo técnicamente desafiante que es explorar estas profundidades. La siguiente inmersión humana no ocurrió hasta 2012, cuando James Cameron realizó el primer descenso en solitario al abismo Challenger, en el apropiadamente llamado Deep Sea Challenger. Desde entonces ha habido otras 20 inmersiones al abismo Challenger, y el número de personas que han hecho ese corto viaje finalmente ha superado al número de quienes han viajado a la Luna. En 2021, Hamish Harding realizó la inmersión más larga y profunda al abismo Challenger. 2 años después, murió trágicamente junto a otras 4 personas cuando el submarino Titán implosionó en una misión para explorar los restos del Titanic, a solo 3,800 metros de profundidad. Los peligros de las inmersiones profundas jamás deben subestimarse. Sobre la superficie no hay nada que ver más que un océano vacío y sin rasgos, sin tierra a más de 300 kilómetros en cualquier dirección. Al descender al agua, lo primero que se nota es la calma y el silencio. A unos pocos metros, ya se está bajo el vaivén de las olas. La luz del sol tropical inunda el agua, y la importancia de esto para toda la vida en el planeta es enorme. Estamos en la zona epipelágica, también llamada zona eufótica, la capa superficial que forma apenas el 2 o 3% de los océanos, pero que sostiene vida, en todas partes, dentro y fuera del agua. Aquí hay suficiente luz para alimentar la fotosíntesis, el proceso que divide el dióxido de carbono en carbono, usado para construir todas las formas de vida en nuestro planeta, y oxígeno. El fitoplancton aquí produce la mitad del oxígeno que respiramos. Aquí comienza la cadena alimentaria oceánica. El fitoplancton, que incluye cosas como diatomeas y bacterias fotosintéticas, es comido por el zooplancton, diminutos organismos que flotan suspendidos en las cálidas aguas superficiales. Estos, a su vez, son devorados por animales más grandes, como peces, medusas e incluso ballenas. Los peces más grandes comen a los pequeños, los tiburones comen a los grandes, y toda la cadena alimentaria arranca aquí, en la zona epipelágica. Aquí se encuentra nuestra comida, peces como el atún, el arenque y el bacalao. El agua absorbe la luz, y a medida que descendemos se vuelve más oscura y azulada. Aquí, en las claras aguas del Pacífico, con el sol fuerte sobre nuestras cabezas, la zona epipelágica llega hasta unos 200 metros. Luego entramos en la zona crepuscular, también llamada mesopelágica o disfótica. Aquí hay luz, pero no suficiente para la fotosíntesis. El agua ya es mucho más fría, y al desvanecerse, la luz aparece en los primeros destellos de bioluminiscencia. Luz producida por la vida marina en ambientes oscuros. Esta parte del océano rebosa de vida. Se cree que la biomasa de peces en la zona crepuscular es tanta como en el resto del océano combinado, quizá más. Pero a medida que vamos más profundo, tendrás que acostumbrarte a escucharme decir probablemente o posiblemente o se cree, simplemente porque sabemos tan poco de nuestros océanos y de lo que se encuentra en ellos. El vertebrado más abundante del planeta vive en estas aguas, entre la luz y la oscuridad. El bristlemouth, un pequeño pez con dientes espinosos. Apenas miden 7 u 8 centímetros, pero lo que les falta en tamaño lo compensan en número. Hay posiblemente 4 trillones de ellos.
Se alimentan principalmente del zooplancton, un indicador de cuánta vida sostiene la delgada capa de aguas iluminadas en la superficie. Al descender aún más, la última luz azul de la superficie desaparece y el agua se vuelve completamente oscura. Bueno, tal vez no completamente, porque a estas profundidades, la bioluminiscencia realmente muestra todo su esplendor. Esa luz extraña y alienígena, en su mayoría azul, porque este es el color que viaja más lejos a través del agua. Es usado por algunas especies para encontrar pareja y por otras para cazar y matar. Estamos a 1 kilómetro de profundidad en la oscuridad perpetua de la zona batipelágica, o como prefiero llamarla, la zona de medianoche, que cubre más de la mitad de la superficie del planeta y de la cual aún entendemos muy poco. La temperatura es de 4 grados Celsius constantes, y la presión ejercida por el peso del agua sobre nosotros ya se está volviendo peligrosa. Estamos muy por debajo de la profundidad máxima para cualquier tipo de buceo, incluso en un traje presurizado, y nos acercamos al límite de lo que los submarinos nucleares pueden alcanzar. Como especie acostumbrada a la vida en la superficie, eso nos da una visión muy negativa de lo que debe de ser la vida aquí. Pero es importante recordar que, para todo lo que vive en estas profundidades, esto es lo normal. Están adaptados para sobrevivir en estas aguas frías, oscuras y bajo esta gran presión. Nuestras luces de cámara iluminan casi una tormenta de nieve de microorganismos y partículas de alimento flotantes. Aquí arriba todavía hay bastante actividad, pero conforme bajamos más, comienzan a aparecer criaturas de aspecto extraño. Algunas tienen ojos enormes que les permiten ver, aunque ¿qué es lo que ven en lo que para nosotros es oscuridad total? Solo podemos imaginarlo. El pez búho usa la luz más tenue para cazar camarones y medusas. Los barrel eyes son pequeños peces que utilizan sus extraños ojos orientados hacia arriba para cazar a sus presas desde abajo, capaces de vivir, y por lo tanto, presumiblemente de ver en la oscuridad total hasta los 2500 metros. Otros van al extremo opuesto y casi han renunciado al sentido de la vista, como la anguila snipe de ojos pequeños. A menos que uses ojos enormes para cazar o encontrar pareja, no tiene mucho sentido tenerlos aquí abajo. En lugar de la vista, la mayoría de las especies que habitan este mundo sombrío utilizan una serie de sensores de presión que detectan cualquier movimiento, incluso si son completamente ciegas. Esto les permite cazar y matar. Hay muchos ejemplos de animales que usan la luz para atraer a sus presas. El más conocido es el pez rape, que balancea un pequeño señuelo luminoso. Cualquier criatura que se acerque pensando en comerse ese brillante bocado será devorada cuando el pez rape cierre sus enormes mandíbulas llenas de espinas sobre ella. Los ojos más grandes de cualquier animal en la tierra son los del calamar gigante. Muy pocos de estos monstruos de las profundidades han sido vistos. El más grande hasta ahora medía 13 metros de largo, pero no hay motivo para suponer que no crezcan aún más, tal vez mucho más. Existe una tendencia en las especies a crecer más en aguas profundas, un fenómeno llamado gigantismo abisal, y hay varias razones para ello. Cuanto más grande eres, menos probable es que te conviertas en un bocadillo para otro, y además puedes comerte presas más grandes. A medida que la comida se vuelve más escasa con la profundidad, tiene sentido poder comer cualquier cosa que aparezca, sin importar su tamaño. Ser más grande ayuda en una existencia donde las comidas son raras, lo cual puede sonar ilógico, pero cuanto más grande eres, más tiempo puedes aguantar sin comer. Solo tienes que esperar que, cuando por fin llegue el almuerzo, valga la pena. Los animales también viven más tiempo y, por tanto, crecen más, simplemente porque la probabilidad de encontrarse con algo que los devore es menor. La quimera, también conocida como tiburón fantasma, tiene ojos apagados, aletas como alas y, como muchas especies de estas profundidades, una cabeza anormalmente grande. A diferencia de otros tiburones,
Tienen dientes permanentes, capaces de triturar incluso los crustáceos más duros que puedan encontrar, pudiendo comer cualquier cosa grande o pequeña. La anguila pelícano es una criatura realmente extraña de las profundidades, con mandíbulas enormes y un estómago extensible capaz de tragar presas más grandes que ella misma, lo cual es una buena estrategia si te enfrentas a algo que podría querer comerte. Sin embargo, esa estrategia no siempre funciona, y la anguila pelícano es cazada por el lancetfish, un depredador de las profundidades que crece hasta 2 metros de largo. Hemos pasado más allá del fondo de la zona de medianoche y hemos entrado en las aguas más profundas del océano, la zona Hadal. Su nombre proviene de Hades, el dios griego del inframundo. Además de ser oscura y de estar bajo una presión inmensa, la temperatura aquí está siempre cerca del punto de congelación. Corrientes de agua fría fluyen por los fondos oceánicos a través de estas profundas fosas desde la Antártida, parte de un sistema global de corrientes marinas que es crucial para el clima y el tiempo en todo el planeta. Para las formas de vida adaptadas a estas profundidades, este suministro constante de agua fría y presurizada es vital, pues les permite acceder a más oxígeno en un entorno donde cada pequeño beneficio marca la diferencia entre la vida y la muerte. Incluso las partes menos profundas de la fosa de las Marianas están a 8 kilómetros de profundidad. El fondo marino aquí está cubierto de sedimentos finos, fácilmente distribuidos por las corrientes de agua y removidos por los carroñeros en su constante búsqueda de alimento. Se asienta en una superficie lisa allá donde miremos. Hay más vida aquí que en el agua abierta, y las luces de nuestros sumergibles iluminan extensas capas de fango microbiano sobre cualquier formación rocosa que sobresalga del sedimento. Estos son microorganismos que usan el sulfuro de hidrógeno disuelto, proveniente de la actividad volcánica de la zona de fallas, para alimentar un proceso llamado quimiosíntesis. Este hace uso de la energía de las reacciones químicas para sostener la vida, en lugar de la energía del sol que impulsa la fotosíntesis allá arriba, en el mundo de la luz. No es ni de cerca tan eficaz como la fotosíntesis, pero en estas aguas oscuras hay que aprovechar lo que esté disponible. Es una regla de la naturaleza. Donde hay potencial, será explotado. Así como estos microbios generan vida a partir de las rocas en este lugar oscuro y árido, ellos mismos se convierten en fuente de alimento, y así comienza el ciclo de la vida incluso en estas profundidades. El único otro suministro de comida es cualquier escasa materia orgánica que caiga desde arriba. Pero tras atravesar 8 kilómetros de agua para llegar aquí, pasando por la vida marina que constantemente busca y aprovecha cualquier alimento que pueda encontrarse, muy poco consigue llegar tan lejos. Los principales carroñeros a esta profundidad son los anfípodos gigantes. No te emociones demasiado con esa palabra gigante, pero creciendo hasta más de 30 centímetros. Son gigantes en comparación con otros anfípodos que normalmente miden solo unos pocos milímetros. Los cerdos marinos translúcidos, un tipo de pepino de mar con largas proyecciones en forma de antenas que parecen tener muchas funciones, incluidas la de actuar como patas hurgan, en el fondo marino buscando cualquier cosa que pueda ser nutritiva. Se sienten atraídos por los cadáveres que caen a estas profundidades y aparecen en grandes cantidades para alimentarse de esos banquetes tan raros. Aquí también encontramos al pez caracol de las Marianas y a las anguilas cusk, los peces más profundos conocidos en la Tierra. La palabra conocidos es la clave en esa frase, porque hay tanto que no sabemos sobre estas partes más profundas del océano. Podrían existir otros peces viviendo en estas aguas abisales o incluso más abajo, pero simplemente aún no los hemos descubierto. Encontrar algo en absoluto es más cuestión de suerte que de esfuerzo. Aquí hallamos lo que parecen grandes masas de gelatina sobresaliendo de las rocas, las xenofiofores, organismos unicelulares que pueden crecer hasta alcanzar un tamaño de 20 centímetros o más, aproximadamente como un balón de fútbol. Eso es una locura para una sola célula, imposible. Y sin embargo,
aquí están, hechas posibles por un entorno que destruiría a las células que encontramos en la superficie. Hay un aspecto importante en todos estos descubrimientos que solo ahora empezamos a comprender. Ejemplos de cómo la vida se lleva a sus límites extremos. Las xenofiofores nos muestran cómo funcionan las células, cómo los procesos dentro de las células y los organismos pueden adaptarse y cambiar. Y ahí es donde aprendemos sobre la vida misma. Nuevos tratamientos médicos y curas, con frecuencia, tienen su origen en el estudio de las rarezas de la vida en nuestro planeta. Y en estas profundidades la mayoría de las formas de vida que hallamos son, sin duda, extrañas. Incluso aquí, los sedimentos esconden gusanos poliquetos y decápodos, como los camarones, que se abren paso a través del sedimento, sobreviviendo con las escasas partículas orgánicas que descienden desde la superficie. Sobre el fango podemos ver copépodos, como pequeños crustáceos de vida libre o pepinos de mar. Pero, conforme descendemos más desde la superficie, la vida se ha vuelto más escasa por una razón muy clara. Cuanto más abajo vamos, menos hay disponible para sustentarla. Al dejar atrás este nivel más alto del fondo de la fosa y descender 3 kilómetros más hacia las aguas más profundas de la Tierra, este efecto se vuelve aún más marcado. Dejamos atrás al pez caracol de las Marianas y a las anguilas Kusk. Estas aguas son demasiado profundas para cualquier pez, o al menos eso es lo que actualmente se cree. Pero simplemente no lo sabemos. Ha habido tan poca exploración significativa que sería deshonesto afirmar que sabemos mucho sobre lo que existe en las zonas más profundas de nuestros océanos. En el momento de la realización de este video, 27 personas han visitado el Challenger Deep. Eso es más que todas las demás fosas del planeta combinadas en un área mayor que Australia. La mayoría de esas inmersiones han sido poco más que turismo extremo, con escaso valor científico. Atar un pez muerto a un palo frente a una cámara. Bajarlo a un solo punto de la superficie del planeta una y otra vez y observar que viene a comerlo, nos dice casi nada. Lo que la gente ha visto al hacer esto son unos pocos anfípodos y babosas marinas, lo que no significa que no haya nada más ahí abajo. Solo nos dice que estas son las únicas criaturas atraídas por un pez muerto atado a un palo, que aparecen obedientemente frente a las cámaras para que podamos verlas. Si acaso, esto solo plantea la pregunta de qué es lo que no estamos viendo. Imagina que todo lo que sabemos del Gran Cañón proviniera de lo que podríamos observar al dejar caer una cámara en el mismo sitio solo unas pocas veces de noche, con una luz que apenas ilumina un área pequeña en la oscuridad. Tal vez también lleváramos una pequeña cesta que trajera consigo una araña y unas cuantas hormigas. ¿Eso nos diría mucho sobre el Gran Cañón y lo que vive allí? Por supuesto que no. Pero esa es una comparación realista de cómo hemos explorado los océanos más profundos, un área casi 700 veces mayor que el Gran Cañón. Solo se han identificado 400 especies en la zona Hadal. Eso es todo lo que se ha encontrado en las aguas más profundas de todo el planeta. Podrías pensar que 400 es bastante, pero compáralo con los miles que hallarías en un lago de agua dulce típico. En términos ecológicos, 400 es casi nada. Nuestros océanos profundos son un entorno extremadamente difícil de explorar. Son remotos, cubren un área vasta, y el equipo necesario para investigar las aguas y el fondo marino debe soportar condiciones excepcionales. Pero pongámoslo en perspectiva. Hemos enviado personas a la Luna, hemos mandado vehículos a explorar Marte, Saturno e incluso Neptuno en el borde de nuestro sistema solar. ¿Por qué sabemos todavía tan poco sobre un área que cubre más de la mitad de nuestro propio planeta? ¿Qué secretos permanecen ocultos en las profundidades más oscuras de nuestros océanos? Me encantaría pensar que a los científicos deseosos de investigar estas fascinantes aguas abisales se les dará los medios para hacerlo y que, si y cuando lo logren, nos traerán los asombrosos videos, los descubrimientos que realicen y los avances científicos revelados al convertir estos lugares oscuros en luz.